Tardes, hermanos. Pues qué bueno que está usted aquí. Les saludo en el nombre del Señor. Es nuestra semana siguiente, ¿verdad? Todavía pues aunque ya se levantó el estar en casa, todavía pues pocos hemos salido. Y realmente la vida ha cambiado para muchos. Viendo las noticias y las cosas que suceden a nuestro alrededor, me doy cuenta que pues la vida ha cambiado para muchos. De aquí que este pensamiento, ¿verdad? De cómo cambian las cosas tan rápido, cómo cambian las situaciones y a veces uno se lo espera. Yo no sé si usted se imagina cómo sería la vida si no hubiera existido este coronavirus. Nosotros ya teníamos nuestros planes para el verano, para el otoño y demás cosas, y en un abrir y cerrar de ojos las cosas cambian, ¿verdad? Pues en la escritura encontramos a un hombre que también las cosas cambiaron. De un momento para otro, ¿verdad? En un solo día, en una sola ocasión, ¿verdad? Perdió la vida de sus hijos, perdió su economía, su dinero y aún perdió su salud, ¿verdad? Y de alguna manera, pues la vida de algunos se puede hacer semejante a lo que Job vivió. Por lo cual sería conveniente, yo creo que en este momento, estudiar este asunto, ¿verdad? De cómo la vida cambió en la vida de Job y de qué manera se aplica a nuestra vida y cómo podemos hacer, pues, con nuestras decisiones, ¿verdad? Y enfrentar las circunstancias que estamos viviendo. Así pues, entremos entonces en este estudio. Encontramos en la escritura que pues todos pasamos por momentos difíciles. Dice este pasaje de Juan 16:33, dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Ahora vemos que la aflicción es una cosa natural, es una cosa normal que sucede a todos nosotros. Sin embargo, el Señor no nos lo dijo para que tengamos preocupación o estemos alarmados, sino dijo tengan valor. Yo he vencido al mundo. Tengan valor, confíen en mí, pongan su fuerza en mí y yo estaré cuidando de ustedes. Prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Así que, pues, si consideramos las pruebas que tuvo Job, verá la pérdida de su familia y su fortuna, incluyendo los seres cercanos, pues si usted lee el libro de Job se dará cuenta que también su esposa se puso en contra de él, ¿verdad? Inclusive le sugirió que eh, maldijera a Dios y se muriera, es decir, que ya perdiera toda esperanza de vida. Sin embargo, Job no le hizo caso, se mantuvo fiel, se mantuvo constante a pesar del dolor, a pesar del rechazo. Inclusive tuvo unos amigos que si usted lee eran tres amigos y prácticamente varios capítulos del libro de Job se dedican a los discursos o verán mensajes que cada uno de estos amigos le tuvo y pues no son precisamente alentadores las palabras que le dijeron, sino son más bien, pues en cierta manera corroen, ¿verdad? El corazón y el espíritu del que lo escucha. Si usted lo lee puede ver qué pesado fue escuchar a sus amigos para Job y darse cuenta de pues en dónde estaba el pensamiento de cada uno de ellos. Sin embargo, una cosa que aprendió Job es que a Dios nada le toma por sorpresa. Él ya sabe, él ya conoce, ¿verdad? Él eh, y fíjese cómo reacciona Job aquí en el pasaje que tenemos de estudio para. Dice en Job 42, 1 y 2. Entonces Job respondió al Señor y dijo, reconozco que tú todo lo puedes. Así que lo primero dice, todo lo puedes, ¿verdad? No hay nada que esté fuera de tu alcance. Y luego le dice, y que no hay plan que te sea irrealizable. Así que nada puede ser fuera de sus planes. Las cosas suceden porque Él las conoce y las sabe. Así que hermanos, ¿qué le parece si aplicamos este pasaje de la Escritura a nuestra vida? ¿Verdad? Él está en control, está nuestro plan, a pesar de las circunstancias adversas que pudieran suceder. Vamos a aplicarlo entonces primero a la familia. En Job 1:21 encontramos, dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Así lo puede ver. Imagínese usted perdió sus hijos
Yo sé que en las noticias que hemos estado escuchando de diversas partes del mundo, pues muchos han perdido a seres queridos, ¿verdad? La mayoría de edad mayor, pero también de edad no muy avanzada. Él tenía 7 hijos y 3 hijas. Y aún en ese evento que sucedió, era un terremoto tal vez, perdió sus hijas y sus hijos. Y no solo eso, pues el pesar, verá, que ha de haber sentido en su corazón, la motivación que tenía. Antes de que sucediera, él salía y venía, compraba, vendía, y pues sabemos que era muy próspero. Y no solamente que era próspero, sino que además eh, pues estaba satisfecho con su vida en el sentido de que estaba en paz delante de Dios, ¿verdad? Oraba constantemente por sus hijos y sabía en dónde estaban. Así, hermanos, eh, él no perdió la confianza de, a pesar de que tenía esos hijos y esas cosas que Dios le había dado, que si Dios se las quitó, esa es la voluntad de Dios, y no reclamó, ni se quejó, ni protestó delante de Dios. Vamos a ver ahora otro pasaje. Dice Job 1.22, en todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta segunda parte donde dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, él en ningún momento pensó o pasó por ¿verdad? Por su razonamiento que Dios tenía un propósito adverso, un propósito de hacerle mal. Eh, Dice, cuando esta palabra despropósito quiere decir que es un propósito negativo, ¿verdad? En el sentido contrario de algo pues que se planea mal o que sale de su control. Dios no le atribuyó a que Dios no podía hacer las cosas bien, que Dios no podía controlar las cosas o que las planeó de una manera negativa. Él siguió pensando que, que las cosas las hizo bien. Aplicándolo a las finanzas. Dice en Job 1, versículos del 1 al 3, hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces la escritura nos dice que una cosa característica de Job es que era recto, temeroso de Dios. Y uno se puede imaginar cómo es entonces que a un hombre que Dios le ha prosperado y que además es fiel y además se está portando bien, le producen tales cosas negativas, ¿verdad? Yo creo que es una de las preguntas que pues para muchos es pues inquietante, ¿verdad? Saber por qué a los malos a veces les va bien y por qué a los buenos a veces les va mal. Pues aquí tiene a Job, un hombre íntegro, un hombre recto y temeroso de Dios, y que en esta circunstancia adversa le va mal. Pero sabemos que, ¿qué tan mal le fue? Pues usted lo recordará, déjeme se lo muestro en la siguiente versículo. Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Al-Tinastet era el más, siempre permaneció fiel, y aún así, a pesar de ser el que había sido más bendecido en lo financiero, ahora tenía pérdidas completas. Viendo las noticias, hermano, me he enterado de que así ha sucedido en algunos negocios, ¿verdad? Algunos que tenían negocios prósperos ahora están en dificultades. En el lugar en el que nosotros vivimos, pues son todo aquel tipo de negocios que requiere de interacción cercana con las personas. Como por ejemplo, pues lugares donde se corta el cabello, ¿verdad? Gimnasios y pues lugares donde hay mucha gente reunida en un solo lugar, cines y teatros, ¿verdad? Donde ahora el hecho de que pues tanta gente junta no se puede permitir. Ha acabado con sus negocios. La aviación, ¿verdad? Tal vez es uno de los que más me ha impresionado, al grado de que muchos piensan que va a tardar muchos meses, si no es que años, en volver a como era antes. Las medidas de distanciamiento social van a seguir adelante por mucho tiempo, tal vez un año más, no lo sé. Pero ¿verdad? Y yo que pues trabajo como profesor, pues en mi universidad también está en la misma dificultad. Antes los salones pues tenían muchos estudiantes y ahora es difícil que el semestre siguiente pueda volver a como era antes, ¿verdad? Las escuelas de los niños,
En algunos países o en algunos lugares ya se ha pensado en restablecer las clases, ¿verdad? Pero no con los salones llenos, tal vez repartiendo a los niños en turnos matutino y vespertino, o tal vez yendo los niños no todos los días, ¿verdad? Sino alternando la mitad de los días unos niños y la mitad otras, de tal manera que los espacios en los salones sean menores. Pues así este hombre era muy rico, pero su pérdida fue súbita y fue rápida. Y su vida cambió definitivamente, no solamente pues en lo financiero, también en su salud. Pero la cosa es esta, hermanos, lo que debemos tener que o analizar en este caso es que a Dios no le tomó por sorpresa. Él ya sabía lo que iba a pasar, estaba enterado y estaba pendiente de ver cómo la vida de Job era cambiada y cómo pues la firmeza de las convicciones de Job eran ¿verdad? Tratadas en medio de esta prueba para tenerle como una persona más sólida y más completa en el futuro. Bien, pues no solamente se aplica a las familias y a las finanzas, sino pues no solamente se trata con las familias eh, o con las finanzas, sino también se aplica al futuro. Dice, el Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos y aumentó el Señor el doble de todo lo que había pertenecido. A veces nos preocupamos cómo va a ser el destino, si vamos a estar en abundancia, en riqueza o en pobreza, pero una cosa sabemos es que Dios está en control. Y en el caso de Job, Dios le restauró. Así que no tenemos por qué dudar de que Dios sabe las cosas, y en el caso de Job le restaura, ¿verdad? Tal vez a cada uno de nosotros Dios nos cambia la vida según su propósito y según pues lo que Él considera que es justo y prudente para cada uno de nosotros. Una cosa sí sabemos, en este pasaje, el versículo 10 nos dice, el Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos. Fíjese nomás lo que hacía. El Job estuvo enfermo por mucho tiempo. Probablemente este pasaje de la escritura ya está escrito cuando estaba al final de esa temporada. Dice, el Señor le restauró a Job cuando él oraba por sus amigos. Es decir, en ese momento le sanó, en ese momento le permitió hacer sus tareas pues de comerciante y agricultor o ganadero, como sean haya sido sus tareas. De un momento para otro, así como recibió la pérdida, ahora fue liberado para comenzar y seguir adelante, y aumentó el Señor, dice, el doble todo lo que le había pertenecido a Job. Si usted lee en su Biblia el resto del versículo, va a encontrar que el resto del pasaje, ¿verdad? El resto del capítulo, va a encontrar que tuvo nuevamente una familia, que sus amistades, amigos y hermanos se volvieron a acercar a él y le confortaron, que sus finanzas fueron sanadas y volvió a tener, pues no solo lo mismo que tenía antes, sino como dice aquí la escritura, el doble de lo que le había pertenecido a Job le fue aumentado. De tal manera que las cosas, hermano, no es que vayan a ser para siempre negativas. Si usted conoce a alguien o está usted mismo pasando por pérdidas económicas, sepa que es temporario y que Dios restaura y Dios pues nos lleva adelante según su propósito para cada uno de nosotros. En resumen, Dios tiene el control, ¿verdad?, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro futuro. Así que no se afane, hermanos, no se pues altere, podemos estar confiados, ¿verdad? Nuestra familia está en sus manos, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de sus hermanos, parientes y familiares. Yo sé que muchos han experimentado pérdidas, ¿verdad?, en este tiempo. Yo en lo personal no he tenido nadie cercano que haya pues pasado por una situación grave en cuanto a la enfermedad. Tal vez usted sí, pero sabemos que Dios tiene contados nuestros días, ¿verdad? Sea que usted pues algún momento le toque padecer la enfermedad o no, sabemos que Él está en control. Nuestras finanzas, si acaso ha tenido pérdida en este tiempo, sepa que Job también lo tuvo y que finalmente le fue restaurado cuando Dios consideró que Él lo podía hacer. Y también el futuro, ¿verdad? El futuro. Job no terminó en la situación trágica por la que pasó, no siguió enfermo toda la vida, sabemos que sanó al grado de que volvió a ser una vida completa tiempo después.
sus amistades pues se acercaron a él, sus finanzas prosperaron. Entonces, hermano, no se afane, no se preocupe. Finalmente, hermano, pues le agradezco que haya usted estado escuchando esta serie de estudios. Si desea aumentar un comentario al final, pues se lo agradezco. No necesariamente pues referente al contenido de este pasaje, sino que de qué manera pues Dios está tratando con usted en este tiempo y dirigiéndose también a todas las personas que han escuchado y que están pendientes de estos estudios. Dios le bendiga.